El conde de Montecristo, una luz inocente antes de la caída. El amanecer en Marsella no llegaba de golpe. Se deslizaba lentamente sobre el puerto, como si el sol tuviera cuidado de no perturbar la calma del mar. Primero iluminaba las velas recogidas, luego los mástiles altos, después los rostros cansados de los marineros que regresaban de la noche. El aire estaba impregnado de sal, de madera mojada, de redes húmedas y de promesas. En medio de aquel paisaje vivo caminaba Edmond Dantès. Avanzaba con paso firme, natural, como quien pertenece a ese mundo sin necesidad de imponerse. Vestía una camisa blanca de lino grueso, abierta en el cuello, marcada por el uso y el trabajo honrado. El tejido estaba ligeramente amarillento por el sol, pero limpio, bien cuidado. Sobre ella llevaba un chaleco azul marino, ajustado al torso, cuyos bordes comenzaban a desgastarse. Sus pantalones, sencillos y resistentes, caían rectos hasta unas botas de cuero endurecido por la sal y los viajes. No vestía con lujo, vestía con dignidad. Su rostro era joven, pero curtido. La piel tostada por el viento contrastaba con unos ojos claros, vivos, llenos de una confianza que todavía no había sido quebrada. Cuando miraba al horizonte, lo hacía sin temor. El futuro no le parecía una amenaza, sino una promesa abierta. Edmond era feliz y no lo sabía del todo. El faraón descansaba en el muelle, silencioso, como un animal cansado tras una larga travesía. Edmond se acercó y apoyó la mano sobre el casco del barco. La madera estaba fría, húmeda, pero sólida. Aquel barco había sido su escuela, su refugio, su hogar flotante. Con él había aprendido a leer los cielos, a entender el mar, a obedecer al viento. Los hombres lo respetaban, no por autoridad, sino por confianza. Cuando sonreía, los demás sonreían. Cuando hablaba, lo escuchaban. No levantaba la voz, no imponía su presencia. Su liderazgo nacía de algo más raro y más valioso: honestidad. Y esa misma honestidad era la semilla de su desgracia. No muy lejos del puerto, bajo la sombra suave de unos árboles, lo esperaba Mercedes. Ella vestía un vestido largo, color marfil, de tela ligera, ceñido con discreción a la cintura. Las mangas largas cubrían sus brazos con modestia, y el tejido se movía con la brisa matinal, casi como si respirara con ella. Sus pies asomaban apenas bajo la tela, calzados con sencillez. Su cabello negro, largo y abundante, caía en ondas suaves por su espalda, apenas recogido para que el viento no lo desordenara por completo. No llevaba joyas, no las necesitaba. Cuando Edmond la vio, su expresión cambió. La dureza del mar desapareció de su rostro, sus hombros se relajaron, sus labios se curvaron en una sonrisa sincera, profunda, de esas que no se ensayan. Mercedes levantó la mirada, sus ojos, oscuros y brillantes, se encontraron con los de Edmond. En ese instante el ruido del puerto pareció apagarse. No hubo palabras, no hicieron falta. Se amaban con una certeza tranquila, un amor sin urgencia, sin dramatismo. Un amor que parecía eterno, porque nunca había sido puesto a prueba. Hablaban de la boda, de una casa modesta, de una vida sencilla. Edmond hablaba de viajes futuros, Mercedes de esperas pacientes. Todo era posible, todo parecía justo, pero mientras ellos soñaban, otros observaban. Danglars los miraba desde cierta distancia. Su vestimenta era más refinada, chaqueta oscura bien cortada, chaleco ajustado, botas limpias. Su postura era recta, calculada. Pero en sus ojos no había alegría, solo una atención fría, inquisitiva. Veía en Edmond no a un amigo, sino a un obstáculo. Fernand, en cambio, los observaba con una intensidad contenida. Vestía correctamente, hablaba con cortesía, pero su silencio estaba cargado de rabia. Amaba a Mercedes con una obsesión muda, amarga. Cada sonrisa que ella le regalaba a Edmond era para él una humillación. Y así, en medio de conversaciones triviales y sonrisas fingidas, la traición comenzó a tomar forma. No nació del odio abierto, nació de la envidia silenciosa, una mesa mal iluminada, una copa de vino a medio beber, una hoja de papel. La carta fue escrita con mano firme, pero corazón cobarde. Cada palabra era una mentira calculada, cada línea una daga invisible. No buscaba justicia, buscaba destrucción. Y cuando fue entregada, el destino de Edmond quedó sellado. El día de su compromiso amaneció claro. El aire era fresco, el mundo parecía celebrar con él. Edmond vestía mejor de lo habitual, camisa limpia, chaleco nuevo, botas lustradas. Su rostro estaba iluminado por la expectativa. No sabía que ese sería el último día de su antigua vida. Los soldados llegaron sin anuncio. El sonido de las botas sobre la piedra cortó la alegría como un cuchillo.
Las manos de Edmond fueron sujetadas con brusquedad. El metal frío de las cadenas se cerró alrededor de sus muñecas. ¿Qué significa esto? Preguntó sin miedo, sin rabia, solo confusión. No hubo respuesta. Mercedes gritó su nombre, su voz tembló. Corrió hacia él, pero fue detenida, cayó de rodillas. El polvo manchó su vestido claro. Extendió las manos, desesperada. Edmond la miró. Quiso decirle algo, prometerle que volvería, pero no le dieron tiempo. El camino hacia el castillo de Yves fue silencioso. El mar estaba agitado, el cielo cubierto de nubes pesadas. El viento soplaba con una frialdad nueva, desconocida. El castillo emergió del agua como una criatura antigua, hecha de piedra y condena. Sus muros eran altos, grises, ásperos. No parecía una prisión construida por hombres, parecía una sentencia tallada por el tiempo. Cuando Edmond cruzó sus puertas, el eco de sus pasos resonó en pasillos interminables. Le retiraron sus pertenencias, le quitaron su nombre. Ya no era un marinero, ya no era un prometido. Era un número más. La celda era pequeña, húmeda, oscura. El aire olía a encierro, a piedra mojada, a abandono. La puerta se cerró con un golpe seco. El cerrojo giró. El sonido fue definitivo, cruel, irreversible. Edmond quedó solo. Al principio caminó de un lado a otro. Tocó las paredes, contó los pasos. Pensó en Mercedes, pensó en el sol, pensó en el mar. Se dijo que todo se aclararía, que era un error, que la verdad bastaría. Pasaron los días, luego semanas, luego meses. Nadie volvió. La ropa comenzó a desgastarse. La barba creció. El frío se volvió permanente. La humedad caló sus huesos. El silencio dejó de ser vacío y se convirtió en un peso. Y una noche, acurrucado en el rincón más seco de la celda, Edmond Dantes comprendió algo que lo atravesó como una herida abierta. No estaba preso por error, estaba preso por injusticia. Y con esa certeza, la inocencia comenzó a morir. Marsella seguía respirando sin saber que, en uno de sus rincones, un destino estaba siendo quebrado para siempre. El puerto continuaba con su vida. Los comerciantes discutían precios, los marineros reían con voces ásperas, las mujeres caminaban con canastas al brazo. Todo seguía igual. Y sin embargo, para Edmond Dantes, el mundo había comenzado a detenerse. Mientras era conducido entre los soldados, Edmond observaba cada detalle con una atención nueva, casi dolorosa. El color del cielo, el reflejo del sol en el agua, el sonido de una cuerda tensándose. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que estaba viendo aquellas cosas por última vez como un hombre libre. Sus manos, atadas con cuerdas ásperas, comenzaban a dolerle, no tanto por la presión, sino por la humillación. Él, que nunca había robado, nunca había mentido, nunca había traicionado, era tratado como un criminal. No entendía, y eso era lo peor. En su mente repasaba cada acto de su vida, como si buscara una falta escondida, un error olvidado que justificara aquella violencia absurda. No lo encontraba. Su conciencia estaba limpia. Y esa limpieza, lejos de tranquilizarlo, lo llenaba de una angustia nueva, desconocida. Porque ¿qué puede hacer un hombre cuando es inocente y el mundo decide castigarlo igual? Mercedes aún gritaba su nombre cuando lo subieron al carruaje. Su voz se quebraba, se deshacía en el aire como un hilo frágil. Edmond intentó mirarla una vez más. Alcanzó a ver su rostro cubierto de lágrimas, el vestido claro manchado de polvo, las manos extendidas hacia él. Ese recuerdo se le clavaría en el alma, y jamás lo abandonaría. El trayecto fue largo, silencioso. Solo el traqueteo del carruaje y el golpe del viento contra la madera acompañaban sus pensamientos. El mar, a lo lejos, parecía oscuro, inquieto, como si presintiera lo que estaba ocurriendo. Edmond fue conducido ante un magistrado. La sala era fría, de paredes altas, con ventanas estrechas que dejaban pasar una luz pálida, insuficiente. El hombre que lo interrogó vestía con elegancia sobria, levita oscura, camisa impecable, rostro serio. Sus ojos, sin embargo, no eran crueles, eran indiferentes, y esa indiferencia pesó más que cualquier insulto. Edmond habló con claridad, explicó, respondió, dijo la verdad con la seguridad de quien no tiene nada que ocultar. Cada palabra nacía limpia, firme, honesta, pero la verdad no siempre interesa. El magistrado escuchaba, pero ya había decidido. Cada respuesta de Edmond no lo salvaba, lo hundía más. Porque la inocencia, en un mundo de intrigas, resulta peligrosa. Cuando Edmond fue retirado de la sala, aún creía que aquello se resolvería, que alguien revisaría los hechos, que la lógica se impondría, que la justicia existiría.
No sabía que había sido condenado en silencio. La noche cayó cuando lo trasladaron al castillo de Eve. El mar estaba negro, las olas golpeaban con fuerza las rocas, el viento cortaba el rostro. Edmond, envuelto apenas en su ropa ligera, comenzó a sentir frío, un frío distinto que no provenía del clima, sino del presentimiento. El castillo apareció ante él como una sombra gigantesca. Sus muros se alzaban sin compasión, iluminados apenas por antorchas que proyectaban figuras deformes sobre la piedra. Cada paso que daba hacia su interior era un paso que lo alejaba del mundo de los vivos. Le quitaron el cinturón, las botas, el chaleco. Cada objeto retirado era una parte de su identidad arrancada. Finalmente la celda Edmond entró. El guardia no dijo palabra. La puerta se cerró, el cerrojo giró. El sonido metálico resonó en su pecho como un golpe seco. Se quedó de pie durante largos minutos. No se sentó, no se movió, observó. Las paredes eran gruesas, húmedas, irregulares. El suelo de piedra estaba frío. Un jergón viejo ocupaba un rincón. No había ventana. Solo una abertura pequeña, alta, por donde entraba una luz débil durante el día y nada durante la noche. El silencio era absoluto. Por primera vez, Edmond sintió miedo. No el miedo inmediato del peligro, sino el miedo profundo de lo desconocido. Se sentó lentamente, pasó la mano por su rostro. Notó el temblor involuntario de sus dedos. Respiró hondo. Se obligó a pensar con claridad. Es un error, se dijo. Todo esto es un error. Repitió esas palabras muchas veces, como una oración, como un amuleto. Los primeros días mantuvo la esperanza. Cada sonido en el pasillo lo hacía levantarse. Cada paso lo hacía acercarse a la puerta. Pensaba que vendrían a liberarlo, que alguien habría descubierto la verdad, que Mercedes estaría luchando por él. Pero los días pasaron y nadie vino. La comida llegaba sin palabras, un trozo de pan duro agua, a veces una sopa aguada. Edmond comía sin hambre, solo por mantenerse en pie. Su cuerpo comenzó a cambiar. Adelgazó, sus mejillas se hundieron. La barba creció desordenada, el tiempo dejó de tener sentido. No sabía cuántos días habían pasado, ni cuántas noches. La oscuridad era total. El silencio, opresivo. A veces hablaba solo. Otras, se quedaba horas mirando la pared, como si pudiera atravesarla con la mirada. Pensaba en Mercedes, en su voz, en su risa, y ese recuerdo, que al principio lo sostenía, comenzó a dolerle, porque cada día que pasaba era un día robado, cada noche una herida nueva. Una madrugada, exhausto, Edmond se dejó caer contra la pared. El frío de la piedra le recorrió la espalda. Cerró los ojos. Y por prime los años de sombra, la locura y el túnel. El tiempo dejó de avanzar como lo hacía en el mundo exterior. En el castillo de Eve no había días ni noches, solo oscuridad interrumpida por una luz miserable que entraba algunas horas por la pequeña abertura de la celda. Edmond aprendió a medir el paso de los días por el cambio imperceptible del aire, por el cansancio de su propio cuerpo, por el ritmo lento con el que el hambre regresaba. Al principio contaba los días. Rayaba la pared con una piedra afilada, una línea por cada jornada. 10 líneas, 20, 50, 100. Luego dejó de hacerlo, porque contar el tiempo era una forma de esperar, y esperar se volvió insoportable. Su ropa ya no era ropa. Era un conjunto de telas rígidas, endurecidas por la humedad, impregnadas de un olor agrio que nunca desaparecía. La camisa se había rasgado en varios puntos. El frío se filtraba sin resistencia. Su cuerpo, antes fuerte, comenzó a consumirse lentamente. Sus manos cambiaron. Las palmas se endurecieron, los dedos se llenaron de grietas, las uñas se rompían con facilidad. A veces sangraban sin que él lo notara. El dolor físico dejó de importarle. Había aprendido que el dolor verdadero era otro. La soledad. No una soledad momentánea, sino una soledad absoluta, total, interminable. No escuchar una voz humana durante meses. No ver un rostro. No intercambiar una mirada. No existir para nadie. Edmond hablaba solo. Al principio lo hacía para no olvidar el sonido de su propia voz. Luego, porque el silencio se volvió un enemigo que parecía aplastarlo contra las paredes. Se contaba historias. Recordaba episodios de su infancia. Repetía el nombre de Mercedes como una plegaria. Mercedes, Mercedes, pero con el paso de tiempo incluso ese nombre comenzó a dolerle, porque empezó a preguntarse si ella aún lo recordaba, si lo esperaba, si seguía viva. Y esas preguntas no tenían respuesta. Algunas noches Edmond se despertaba sobresaltado, creyendo escuchar su voz. Se levantaba de golpe, el corazón latiendo con fuerza, los ojos buscando desesperadamente una presencia inexistente.
Solo encontraba piedra, siempre piedra. La injusticia comenzó a transformarse en algo más profundo. Ya no era solo rabia, era confusión. ¿Por qué él? ¿Por qué sin juicio? ¿Por qué el silencio? Se preguntó si Dios lo había abandonado, si alguna vez había existido la justicia que tanto había creído. Sus oraciones se volvieron más escasas, más débiles, hasta que un día simplemente dejaron de existir. Y cuando la fe se extingue, la mente busca otros caminos. Edmond comenzó a pensar en la muerte, no como escape inmediato, sino como posibilidad, como descanso, como final del sufrimiento. Observaba el techo, las paredes, el jergón, buscando algo con lo que terminarlo todo. Pero incluso la muerte parecía negársele, porque algo dentro de él, pequeño pero obstinado, se negaba a rendirse. No era esperanza, no era fe, era orgullo. Años pasaron, su rostro envejeció, las facciones se afilaron, los ojos, antes claros y confiados, se volvieron profundos, oscuros, vigilantes. Aprendió a escuchar con atención absoluta. Cada ruido en el pasillo, cada eco distante, cada vibración en la piedra. Y entonces, una noche, lo escuchó. Al principio creyó que era su imaginación. Un sonido leve, rítmico. Irregular, ras, ras. Edmond se quedó inmóvil. Contuvo la respiración, apoyó la oreja contra la pared. El sonido volvió a repetirse. No era agua, no era viento, era piedra siendo golpeada. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No estaba solo. Durante noches enteras escuchó aquel sonido. A veces desaparecía, a veces regresaba. Edmond se acercaba a la pared, golpeaba suavemente, con cuidado, temiendo ser descubierto. No hubo respuesta inmediata, pero el sonido continuó. Con una piedra afilada, Edmond comenzó a cavar. No sabía hacia dónde, no sabía cuánto tardaría. Solo sabía que cavar era vivir. Cada fragmento de piedra que desprendía era una victoria contra la locura. Cavaba de noche, con manos sangrantes, con uñas rotas. Escondía el polvo en los pliegues de su ropa, bajo el jergón, en grietas del suelo. Aprendió a moverse en silencio absoluto. Aprendió a detenerse al menor ruido. El túnel avanzaba lentamente, demasiado lentamente. Pero avanzaba, hasta que una noche la pared cedió. Y del otro lado apareció un rostro, un hombre anciano, demacrado, con la barba larga y blanca, los ojos brillantes de inteligencia. El ave Faria envejecía deprisa. No era solo el paso de los años, sino el peso del encierro lo que doblaba su cuerpo poco a poco. Sus manos, antes firmes al señalar mapas invisibles en el aire, temblaban al sostener un trozo de pan. Su respiración se volvió irregular, sus pasos cortos y cuidadosos. Edmond lo observaba en silencio. Había aprendido a leer los signos del deterioro humano. La prisión enseña eso, a reconocer cuando un hombre comienza a despedirse de la vida sin decirlo en voz alta. Las noches se hicieron más largas. Faria hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras eran más densas, más definitivas. Ya no enseñaba solo conocimientos, enseñaba legados. Todo lo que sabes ahora, le dijo una noche, no te pertenece solo a ti. Te pertenece al destino que vas a enfrentar. Edmond no respondió. Escuchaba con la gravedad de quien comprende que cada palabra puede ser la última. Fue entonces cuando Faria habló del tesoro, no como un cuento, sino como una confesión. Describió la isla, la cueva oculta, las marcas exactas en la piedra. Habló de cofres enterrados, de oro antiguo, de joyas acumuladas durante generaciones. Edmond escuchó con atención absoluta, no por codicia, sino por posibilidad. Porque entendió algo esencial. Para volver al mundo y enfrentarlo, necesitaría poder. El ave murió una noche silenciosa. No hubo gritos, no hubo lucha, solo un último suspiro, suave, casi agradecido. Edmond se quedó junto al cuerpo durante horas. No lloró de inmediato. Acarició con cuidado el rostro frío del hombre que había sido su maestro, su padre, su ancla. Había amado a ese anciano más de lo que jamás admitiría. Cuando finalmente lloró, lo hizo en silencio. La prisión no tolera el duelo ruidoso. Entonces tomó una decisión terrible, una decisión necesaria. Edmond, que estaba hacía muchos años de prisionero en esas celdas húmedas, obscuras y sucias, ya muy acabado de 45 años, flaco, demacrado, pelo negro, largo, enmarañado, sucio, vestido con ropas hechas de costales rotos, colocó el cuerpo del ave, el anciano, en el saco destinado a los muertos. Con manos firmes, aunque el corazón le temblaba, él, en vez de meter al anciano muerto a la bolsa, se metió él y se introdujo él mismo en la bolsa funeraria.
dejando el cadáver del ave en su celda en su tabla, para dormirlo tapo con las harapos de costal en lugar de él, como si fuera él para engañar a los guardias que parecían gañanes que vigilaban las celdas. El encierro era absoluto. No podía moverse, no podía respirar con libertad. Cuando lo levantaron y lo arrojaron al mar, el impacto fue brutal. El agua helada lo envolvió como un golpe. Durante un instante creyó que moriría allí mismo, tragado por la oscuridad, pero luchó. Con una fuerza nacida del dolor acumulado durante años, rompió el saco, emergió, respiró. El cielo nocturno se abrió sobre él. Las estrellas nunca le habían parecido tan brillantes. Nadó como si cada brazada fuera una vida entera, como si el mar pudiera devolverle todo lo que le habían robado. Cuando finalmente tocó tierra, cayó de rodillas. Tosió, tembló, rió, lloró. Había salido del infierno. Pero el hombre que emergió del mar ya no era Edmond Dantes. Durante meses vagó. Aprendió a ocultarse, a observar, a moverse sin dejar rastro. Encontró la isla, encontró la cueva, encontró el tesoro, el oro. No lo deslumbró, lo miró con frialdad. No lo vio como riqueza, sino como herramienta. Y entonces comenzó la transformación final. Aprendió a vestir como los poderosos. Trajes oscuros de cortes impecables, telas finas, guantes blancos. Anillos discretos, su postura se volvió recta, controlada, cada gesto medido, cada palabra precisa. El conde de Montecristo nació en silencio. Cuando regresó al mundo, nadie reconoció al marinero. Los salones aristocráticos lo recibieron con curiosidad. Las damas lo observaban fascinadas. Los hombres lo temían sin saber por qué. Su voz era baja, su mirada insondable. Cada encuentro era una jugada de ajedrez. Danglars, Fernand, Villefort, uno por uno, Edmond los observó caer. No con violencia, con inteligencia. Les ofreció lo que más deseaban y les permitió destruirse solos. La venganza no fue rápida, fue elegante, fue inevitable. Y cuando todo terminó, cuando los culpables habían sido consumidos por sus propios pecados, Edmond se encontró frente al silencio. Mercedes apareció ante él como un recuerdo vivo. Ya no era la joven de vestido marfil. El tiempo había dejado huellas en su rostro, vestía de negro. Sus ojos conservaban la tristeza de quien había esperado demasiado. Se miraron. No hubo reproches, no hubo promesas. Ambos comprendieron que el pasado no se recupera, que algunas heridas no cierran, que el amor, cuando es arrancado con violencia, no siempre sobrevive al reencuentro. Edmond se alejó, no como fugitivo, no como vengador, sino como un hombre que había cumplido su destino y comprendido su precio. Antes de partir, dejó una enseñanza sencilla, casi susurrada, pero eterna: esperar y confiar. Porque incluso después de tanta oscuridad, había aprendido que la esperanza, aunque herida, nunca muere del todo. Si te gustó esta narración, suscríbete, regalamos un like y comparte para que estas historias no sigan en el olvido.